mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy martes 3 de septiembre, yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que eres tú, el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: ¿qué tendrá su palabra? ¿Por qué da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y estos salen? Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la buena nueva, la palabra de Dios, el Santo Evangelio. Para hoy martes 3 de septiembre, hoy la Iglesia Católica celebra la memoria litúrgica de San Gregorio Magno. Le pedimos al Señor que por su intercesión los deseos de nuestro corazón se hagan realidad. Hermanos, como ustedes saben, hemos iniciado la lectura del Evangelio de San Lucas. Y esta lectura del Evangelio de San Lucas se va a extender hasta que llegue el fin de lo que queda de este año litúrgico, hasta que inicie el nuevo año, hasta el fin del tiempo ordinario. Es decir, más o menos unos 3 meses vamos a estar escuchando la lectura del Evangelio de San Lucas. Hoy hemos escuchado el capítulo 4, versículo 31 hasta el 37, lo que se conoce como la visita de Jesús en Cafarnaúm. Jesús enseña en Cafarnaúm y cura dentro de la sinagoga a un endemoniado. Dice el versículo 31, bajó a Cafarnaúm. ¿En dónde estaba el Señor? El Señor estaba en Nazaret, donde Él se había criado. El Señor había, después de las tentaciones en el desierto, había vuelto por Galilea lleno de la fuerza del Espíritu. Su fama se había extendido por toda la región e iba enseñando en las sinagogas, alabado por todos, y ahí se dirige hasta Nazaret. En Nazaret el Señor Jesús hace lectura del libro del profeta Isaías y allí da cumplimiento a esta profecía de Isaías. Esto llena de estupor a este pueblo que lo había visto crecer, que había compartido con él. Lo llevaron hasta una loma, hasta una montaña, hasta un despeñadero y querían lanzarlo, pero el Señor se escabulle, pasa por medio de ellos y se marcha. ¿Y hacia dónde se va el Señor? Pues se va, según dice el Evangelio de San Lucas, a Cafarnaúm. De ahí el Señor sale y va a Cafarnaúm. Cafarnaúm es una ciudad que queda a las orillas del mar de Galilea o del lago de Tiberíades, y allí el Señor había puesto su sede. Esta ciudad probablemente la ciudad donde estaba viviendo Pedro, donde Pedro tenía la casa. Hoy en día en Cafarnaúm queda la iglesia de San Pedro, donde el Señor, después de expulsar este demonio, se dirige a sanar la suegra de Pedro. Allí el Señor vivía. El Señor estaba allí en Cafarnaúm, esta ciudad de Galilea, y todos los sábados el Señor enseñaba en la sinagoga. Recuerden que antes de la resurrección, el Señor, como todo buen judío, se presenta los sábados. Después de la resurrección, el Señor se presenta el día de la resurrección, es decir, el primer día de la semana, lo que la Iglesia Católica llama el domingo, el Dominus Dei, día del Señor. El Señor enseña y dice que todos quedaban asombrados de su doctrina, porque el Señor tiene una doctrina,
La doctrina de nuestro Señor Jesucristo es la que ha recibido la Iglesia Católica en el depósito de la fe y la entrega a todos aquellos que hacemos parte de la Iglesia, y lo ha hecho desde que el Señor Jesucristo les entrega su doctrina junto a su Iglesia hasta el día de hoy y hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por su Iglesia. Dice que quedaban asombrados de su doctrina. Ojo con esto, el Señor tiene una doctrina, porque hablaba con autoridad. Escúcheme muy bien, autoridad, doctrina y autoridad. Algunos, sobre todo el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículo 21 adelante, dice que habla como autoridad y no como los escribas. ¿Y quiénes son los escribas? Aquellos que tenían la autorización, pero el Señor tiene la autoridad. ¿Y qué le da la autoridad al Señor? Dice el Evangelio de San Marcos en el capítulo 1, versículo 28 en adelante, la intimidad que Él tiene con el Padre. Siempre está en continua oración. El Señor tiene intimidad, tiene autoridad y tiene una doctrina. Qué interesante es esto. El Señor va a la sinagoga y dice que en la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu inmundo. Dice, tenía el espíritu de un demonio inmundo y se puso a gritar a grandes voces. Es decir, había un hombre que estaba poseído por un demonio. Ojo con esto, la posesión satánica y diabólica no existe. Existe la posesión demoníaca. Es decir, los demonios, según dice la doctrina de la Iglesia Católica, pueden llegar a poseer a una persona. ¿Y cómo puede un demonio poseer a una persona? Cuando una persona libre y voluntariamente le abre su ser, pacta con el demonio. Es decir, cuando una persona le vende su alma al enemigo, el enemigo puede llegar a poseer a una persona cuando libre y voluntariamente se abre a su acción. De ninguna otra manera. El padre Gabriel Amor dice que de más de 100.000 exorcismos que hizo, se encontró con menos de 60 verdaderas posesiones demoníacas. Pues aquí el Señor nos presenta una verdadera posesión demoníaca. Que las personas que no creen en la existencia del demonio van a decir, padre, pero ¿cómo va a decir usted que el demonio puede poseer a una persona? Si eso era una manera de verlo en el Antiguo Testamento, en la época misma de nuestro Señor Jesucristo, porque era una explicación de las enfermedades internas. Cuando una enfermedad era externa, es decir, se notaba, entonces era consecuencia del pecado, pero cuando era una enfermedad interna, de que no había explicación científica y médica en la época, pues sencillamente se le atribuía a un demonio. Pero hoy en día que la ciencia médica ha evolucionado, dicen los enemigos del Ministerio de Liberación, pues ya la ciencia médica explica que eso no es un demonio, que se llama epilepsia o que se llama de alguna otra manera, pero no es ningún demonio. Es decir, en la época de Jesús, cuando las enfermedades eran externas, se las atribuían al pecado, dicen los enemigos. Pero cuando eran internas, que no había explicación médica y científica en la época, se las atribuían a un demonio, como en este caso, dicen. Aquí este hombre probablemente era un epiléptico o este hombre probablemente tenía alguna enfermedad interior, sin embargo, se le atribuyen a un demonio. Pero los que creemos en el ministerio de sanación y liberación de nuestro Señor Jesucristo, que ya lo había anunciado en el versículo 18, cuando hace cumplimiento o da cumplimiento al profeta Isaías, los que creemos en este ministerio, sabemos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo se encarnó para deshacer las obras del diablo, según lo dice la primera carta del apóstol San Juan. Volvemos a la lectura. Había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo. En la Biblia se habla de dos tipos de demonios, demonio inmundo y demonio impuro. Y se puso a gritar a grandes voces, ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? Ojo con esto, habla en plural, nosotros, y sabe quién es, Jesús de Nazaret. Lo llama por su nombre y sabe de dónde viene el Señor. Ha venido de Nazaret, Jesús de Nazaret. Extrañamente, aunque sabe el nombre, sabe quién es, lo conoce. Este demonio hace algo interesantísimo. Es decir, conoce su nombre, sabe quién es, de dónde viene, pero no se rinde a él. Es decir, por eso se llama diablo, porque ha decidido tener su designio y su destino lejos de Dios, su eternidad lejos de Dios, y al alejarse de Dios se ha convertido, transformado en lo que es, en un demonio. ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Qué tremendo esto, el demonio sabe quién es él. Vea que lo reconoce como el Santo de Dios, conoce su nombre, sabe quién es, sabe de dónde viene
sin embargo no se quiere rendir a él. Y aquí esta teoría es del padre Raniero Cantalamessa. El padre Raniero Cantalamessa dice que dentro de la Biblia, dentro del Nuevo Testamento, encontramos al demonio decir palabras como que Jesús es el santo, llamarlo por el nombre, pero nunca leemos que el demonio lo llame Señor, lo llama Santo, Hijo de Dios, Mesías, el que ha de venir, eres de Nazaret, te llamas Jesús, pero nunca lo llama Señor, porque reconocerlo como Señor es un acto personal. Y en cambio los demás títulos o lo demás que dice el diablo es algo que él no puede cambiar. Son cosas que son así y no las puede cambiar. En cambio que Jesús sea su Señor, sí lo puede cambiar. La pregunta es, ¿y quién es su Señor? ¿A quién estamos rindiendo nuestra vida? Tal vez este pobre hombre que estaba endemoniado ahí en la sinagoga había hecho cosas terribles. Porque si una persona para ser poseída por un demonio tiene que libre voluntariamente abrirle su ser al demonio para que lo posea, pues este hombre tal vez lo había hecho. Tal vez no estaba cerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y estaba buscando a otros señores, buscando a Dios donde Dios no estaba. Lo que le pasa a este mundo contemporáneo. Gente que anda buscando en la botánica, en la hechicería, en la brujería, gente que anda buscando en el horóscopo, gente que anda buscando en la nueva era, gente que anda buscando lo que no se le ha perdido en diferentes lugares, situaciones o acontecimientos y al final terminan contaminados, infestados o atacados directamente por el diablo. El diablo reconoce a Jesús. Lo llama por su nombre, sabe de dónde viene, lo llama el Santo de Dios, pero nunca se escucha que lo llame Señor. Ojalá que nosotros hoy sí lo llamemos Señor. Dice la primera carta del apóstol San Pablo la primera carta de los Corintios en el capítulo 12, versículo 1. Nadie movido por el Espíritu Santo puede decir maldito sea Jesús. Y nadie puede decir Jesús es mi Señor si no es movido por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, si nosotros somos movidos por el Espíritu Santo, hoy podremos decir Jesús es mi Señor. Lo que no puede hacer este demonio porque no es movido por el Espíritu Santo. Sé quién eres, eres el Santo de Dios. Lo estaba llamando por su nombre, lo estaba reconociendo como el Santo de Dios y sin embargo Jesús le ordena diciendo, cállate y sal de él. Algunas palabras, cállate y sal de él. 5 palabras y llevaron a que este demonio arrojara a este hombre en medio de aquella sinagoga y saliera de él sin hacerle ningún daño. Entonces todas las personas quedaban asombradas y se decían unas a otras, ¿qué palabra es esta? Manda con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen de él. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8, versículo 16 en adelante, nos habla un poco de esto. Dice, al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus con una palabra, Y dicen aquí estas personas, ¿qué palabra es esta? Una palabra con poder, una palabra poderosa que manda con autoridad. Ojo con esto, con autoridad. A los espíritus inmundos y estos salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de aquella región, es decir, por toda Galilea. Y desde Cafarnaúm el Señor va a salir a evangelizar a todas estas ciudades alrededor de Galilea para después en el capítulo 9, versículo 51 del Evangelio de San Lucas tomar la firme decisión de subir hasta Jerusalén. Que ojalá nosotros hoy podamos, hermanos, acoger esta palabra poderosa de Jesús en nuestro corazón y le permitamos al Señor que hoy seamos sanos, que seamos libres. Le pidamos al Señor que pronuncie esa palabra sobre nosotros o que nos diga a nosotros libertad, sanidad, prosperidad y que esa palabra poderosa se haga realidad en nuestra vida. Pidámoselo hoy a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Dice el Salmo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Oremos. Te bendecimos, Padre, porque Cristo Jesús, tu Hijo, basó su autoridad en el carisma y no en el poder, en el servicio liberador y no en la opresión. Queremos continuar su misión liberadora del hombre, poseído por los demonios del egoísmo y la soberbia,
la insolidaridad y el desamor. Así el anuncio del reino inundará de luz a nuestro mundo. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy martes 3 de septiembre, día en que la Iglesia Católica celebra la memoria de San Gregorio Papa. Hermanos, recordemos que la peregrinación para Tierra Santa y Europa del próximo año ya está totalmente llena y que le estamos pidiendo al Señor que nos dé una fecha para poder organizar otra y poder ir con todos los hermanos que quedaron con el deseo, con el anhelo de poder acompañarme a una peregrinación. Vamos a hacerla, le estamos pidiendo fecha al Señor para poder volver a Tierra Santa, ojalá para finales del 2020 o inicios del año 2021. Por ahora, mis hermanos, yo les recomiendo mucha oración. He dejado este programa grabado porque estoy viajando para Egipto. Llegamos, hermanos, si Dios lo permite, esta tarde a Egipto para la gloria del Señor, iniciar una peregrinación con algunos hermanos y de aquí nos dirigiremos hasta la Transjordania, Jordania, y después llegaremos a Israel, a la Tierra Santa, donde les iremos grabando estos programas. Yo les pido perdón de antemano porque no voy a ser muy técnico en grabarlos, así como los grabo siempre. Tal vez los vamos a hacer de una manera diferente, pero siempre queremos llevar la buena nueva hasta sus casas. Vamos a grabar en diferentes lugares, pero siempre pidiéndole al Señor que la palabra llegue a lo más profundo del corazón. Ahora sí, mis hermanos, preparémonos para la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.